Buenas noches, bienvenidos a una editorial más a través de Ecovisión Colombia. Un escándalo para ocultar otro escándalo es el tema de la editorial de hoy con Jorge Iván Reyes. Un tema, el de Aida Merlano, su llegada a Colombia, la excongresista, y Nicolás Petro, el hijo del señor presidente Gustavo Petro. Jorge Iván, buenas noches. Buenas tardes. Un escándalo a veces solo es acallado con un escándalo mayor. En estos días hemos visto un repliegue mediático acerca de dos temas muy controversiales y que contaminan mucho la política en Colombia. El caso Merlano de Aida y el caso de Nicolás Petro. Recordemos que Aida Merlano fue elegida a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador en el año 2014. Pero en el año 2018, la Fiscalía General de la Nación la acusó de estar comprando votos y ordenó su captura. Ustedes recuerdan ese tema de la Casa Blanca, ya en la costa atlántica, en donde estaban comprando votos más o menos a 50,000 votos, a 50,000 por voto. Un tema tristísimo, pero que está sucediendo o no ha dejado de suceder. Lo que se ha venido subiendo es un poco el voto, 30, 40. En las últimas elecciones ya nos enteramos que están pagando 50,000 pesos por voto. Luego fue condenada por concierto para delinquir, delitos electorales, Aida Merlano, y posesión ilegal de armas. Eso todo sucedió en el año 2018-2019. Ustedes recuerdan que la congresista Aida Merlano se escapó, y cuando se escapó en un escape pues cinematográfico, en una cita odontológica, ustedes recuerdan, el odontólogo fue absuelto por estos cargos, pero la influencer Aida Victoria, que es la hija de Aida Merlano, ella sí fue detenida y bueno, en este momento goza de libertad porque también fue vinculada a la investigación por esta participación de fuga de presos. Sin embargo, eso es en el 2018, estamos en el 2022, está apelado ese fallo. Lo que les quería acá comentar es que fue un gran escándalo porque Aida Merlano empezó a decir que había tenido la participación de importantísimos líderes de la costa atlántica, entre esos pues el grupo Char. Bueno, Aida Merlano, Victoria ya tiene una condena de 7 años y medio, como les decía, está en el tema de la apelación, pero la congresista, después de escapar, dice que sufrió una violación, unos ataques, viajó a territorio venezolano, allá estuvo resguardada por el gobierno venezolano, y lo que estamos viendo acá es que de acuerdo a la participación actual de Venezuela y de Colombia, pues se reabre un proceso que Aida Merlano lo había dejado como en stand-by, pero que está sucediendo en este momento. Lo que sí tenemos que ver es que ese odontólogo Javier Celi, ustedes recuerdan que Aida Merlano rebotó por una ventana allá en el sector de Usaquén, lo estaba esperando un rapitendero, lo llevó en una moto. Él fue absuelto porque el despacho determinó que no hubo participación del odontólogo en el plan de escape ni de los médicos. Pero como les decía, de Aida Victoria sí, y también de que había utilizado un menor de edad para eso. Esta política de Aida Merlano se hizo famosa en Barranquilla por la compra de votos en la Casa Blanca que les decía, pero se hizo más famosa con su escape por esa agarrada de esa cuerda en ese momento. Partido Conservador en el 2014 le dio la curul y después fue ordenada su captura. Recordemos que ella también fue arrestada en Maracaibo en el año 2020 y solicitó en ese momento al gobierno de Iván Duque que gestionara su extradición, pero la disputa en ese momento que tenía Maduro y Duque lo impidió. Esto se retoma, como les decía, con la llegada de Gustavo Petro, y en este momento Gustavo Petro
pide la deportación. No es tradición, la deportación, que es un acuerdo. Merlano culpa de sus delitos a estructuras clientelistas que, según ella, manejan el poder electoral en el Caribe colombiano, y sus quejas van más allá, o sus denuncias, porque puede haber dinero que entró a la campaña presidencial y a las elecciones regionales de esta región del país. Realmente ella es una clave de investigaciones contra el exalcalde de Barranquilla y el candidato a la presidencia que ustedes recuerdan, Alex Char, quien fue su compañero sentimental y está acusado de delitos electorales. Ella dijo que se había ido porque su vida corría peligro, se fue para prepararse y para llevar más pruebas, y que desde Venezuela se escuchara su verdad. Eso lo dijo Merlano a los medios esta pasada semana que acabó de llegar. Dijo que temía por su vida, que temía ser víctima de un atentado, que ya habían tenido amenazas por su familia en su momento y no había podido hablar, pero que ahora sentía protección del Estado y que no estaba en manos de la Fiscalía, sino de la DIJÍN. Recordemos que la general de la DIJÍN fue muy criticada por permitirle los micrófonos en una rueda de prensa a Merlano, como si fuera una persona de importancia mediática y no una prófuga de la justicia. Lo que dicen muchos sectores es que puede ser una estrategia para, desde los testimonios de Aida Merlano, golpear a la centro y centro derecha en las próximas elecciones regionales, como lo ha dicho el jefe de Clan Char. Bueno, Aida Merlano, ustedes recuerdan, entregó fotos, chat donde se hablaba con Alexander Char, con su hermano, también vinculó a unos grupos donde decían que le habían financiado su campaña con 500 millones, que habían otros 1.200 millones que habían entrado. El hecho es que en el año, en 2020, fue condenado a 11 años de cárcel por delitos al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas que tenía en esa Casa Blanca en Barranquilla. Esa fue su versión ante la corte, y bajo juramento trató de vincular al ex precandidato con ese aparato criminal, y recordemos que ese fue el retiro también del Char de esa campaña electoral de la que fue Gustavo Petro el ganador. Ahora, ¿qué sucede? Sucede un escándalo igual o mayor que tiene que ser repudiado por lado y lado ideológico de la política colombiana, y es el escándalo de Nicolás Petro. Pero antes de eso, recordemos que el hecho de que le hayan entregado los micrófonos a una prófuga de la justicia, que haya hecho una rueda de prensa, pues es muy atípico. Nunca vimos a alias Otoniel haciendo una rueda de prensa, o a otra persona recién capturada o deportada, pero a ella sí le dimos una rueda de prensa, algo que fue muy rechazado, sobre todo de sectores como la Fiscalía General, que decían que es un hecho lamentable que la DIJÍN se haya prestado para esto, algo pues que está también en términos de investigación por entes de investigación. El hecho es que la congresista fue al Buen Pastor, y después de que el abogado de Aida Merlano, que es Ángel del Río, solicitara especiales medidas de protección, aduciendo pues que ha declarado Aida en diferentes escenarios y está amenazada su vida altamente. Recordemos que ya había estado en el Buen Pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque ha vinculado a Alexander Char, al expresidente también Arturo Char, y al empresario Julio Gerlain, con nombres propios, que han entrado campañas también a la campaña presidencial anterior. Pero ahora lo que les quería decir es que muchos críticos han dicho que traer a Aida Merlano en este momento quiere bajarle también el volumen al otro escándalo, esa tormenta que se generó en la familia presidencial después de que Nicolás Petro Burgos fue acusado por su ex esposa Daisuris Vázquez de haber recibido dinero de forma ilegal, que iba dirigido supuestamente a la campaña de su padre, pero que finalmente nunca llegó allí. 17 personas empezaron a rendir testimonios ante la Fiscalía General de la Nación y frente a la Procuraduría por haber sido mencionados o tener alguna participación en los supuestos negocios de ¿quién? De Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente hoy, Gustavo Petro.
Por lo pronto, pues los defensores de Nicolás Petro piden que se precluya el caso lo más rápido posible y, mientras tanto, las autoridades están indagando sobre viejas demandas contra Petro Burgos, demandas del año 2017 por el grupo Pozos SAS, que es un conglomerado que ejecuta proyectos de ingeniería, construcción de obras públicas, concesiones, que son temas que se debían por un desembolso de 150 millones de pesos. El hijo mayor del presidente actual, Gustavo Petro, también ha estado en el ojo del huracán porque se habla de el transporte suyo en una camioneta de un artista, se habla de su infidelidad a su esposa con una ex protagonista de novela y que por esa razón su esposa sacó un poconón de audios, grabaciones que le hizo por muchos meses a Nicolás Petro, conduciéndolo a decir que sí había recibido plata de grupos al margen de la ley, grupos del narcotráfico, lo vamos a decir sin comillas porque realmente eso es lo que han estado mostrando los audios de las grabaciones de las conversaciones con su ex esposa. Sin embargo, acá queremos aclararles que pues este escándalo cita a Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro. Day Vázquez lo ha dicho que él era el que le dio esos dineros y también habría dinero para la campaña presidencial que habría sido el polémico contratista Alfonso el Turco Ilzaca. Este señor está investigado por sus nexos con la banda de Los Rastrojos y otros delitos. De todas formas, ni su dinero ni el del hombre Malboro, aseguran, habría entrado a las arcas del entonces candidato Gustavo Petro, porque el hijo de Gustavo Petro tomó ese dinero para negociar una lujosa casa que está en proceso de investigación. Es decir, para que me entiendan, el escándalo es que gente de mala procedencia vinculada con sectores como el narcotráfico, según esto le entregaron un dinero a Nicolás Petro, pero Nicolás Petro no lo llevó a la campaña presidencial, sino que se apropió ese dinero y hizo unas inversiones en viviendas que son en este momento el tema de investigación, y es lo que asegura su ex esposa. Que bien o no, si está despechada, si lo dijo o no lo dijo, lo que sí es correcto es que él debe rechazar esta serie de acciones, no solo contra Nicolás Petro, si lo hizo o no, sino contra dineros de Odebrecht, de cualquier grupo al margen de la ley, como se rechazó en su momento los dineros del proceso 8.000 provenientes del cartel de Cali, de los contratistas, de los NULE, de toda la gente que decide en este país con el solo dinero, dándole a usted que está viendo esta editorial, ofreciéndole 50,000 miserables pesos por el precio de su conciencia, por un voto, que es lo más importante. También está Nicolás Petro salpicado porque anda en una lujosa camioneta, andaba en ese momento, por eso citaron a Juan Manuel Sarmiento Mejía, cabeza de JMS Constructores, que es una firma que hace construcción de vías, de viviendas, de obras de ingeniería, sobre todo en Villavicencio y en el Meta, y él dice que o hay unas grabaciones y chat interceptados, que también dice la esposa, que eran acuerdos que tenían con Nicolás Petro. Bueno, pues el tema pues ha repercutido, ha impactado la Casa de Nariño. En la última entrevista con Revista Cambio, el mismo presidente Gustavo Petro dice que él no crió a Nicolás Petro, que se crió con su señora, con su primera pareja cuando él estaba en la clandestinidad, que no estuvo junto a él, pero bueno, esto no denota ninguna falta de responsabilidad en este tema porque de por medio está el apellido, está intermediar unos recursos. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación ya investiga oficialmente no solo a Nicolás Petro, sino también al hermano de Gustavo Petro, porque algunas personas que están detenidas han denunciado
que algunos grupos de abogados han estado cobrando comisiones en las cárceles para incluirlos en algunas listas de la paz total, o de engañarlos diciéndoles que les iban a cambiar de cárcel y mejorar sus condiciones, o les iban a dar un estatus político. El hermano del presidente ha manifestado que es un libro abierto, que está listo para todas las investigaciones. Ha dicho que sí estuvo en algún momento en la picota, hoy consejero de paz, pero que todas sus actuaciones han sido transparentes de frente al país, y lo que estaban explorando era una forma de hacer unos acuerdos para la paz total. De todos modos, el grupo de investigadores y expertos que están en cabeza de la vicefiscal Marta Mancera viajaron a Barranquilla para entrevistar a Day Vázquez, la esposa de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente, y pues han acusado a Nicolás de haber recibido esos dineros que estaban con destino a la campaña y que son provenientes del narcotráfico y también del contrabando. A veces también se ha informado desde el 23 de enero que está siendo investigado Juan Fernando Petro por lo que les decía de la sometimiento a la justicia y haciendo una investigación acuciosa si alguna de las personas detenidas, sobre todo en el patio de extraditables, dieron o giraron algunos recursos a la campaña, o si lo hicieron de manera privada para beneficiar a alguno de estos intermediarios que quieran incluir a personas que no tengan que estar en esa lista de grupos que están haciendo la paz total. Lo que se ha dicho el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, es que ha confirmado que un encarcelado pagó 120 millones a un abogado para que lo trasladaran a otra cárcel bajo una de estas promesas. Es decir que sí se movió plata en las cárceles, o con la expectativa de algunos presos de moverse. Y esto pues es gravísimo lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué hacemos la editorial? Porque veníamos con un tema de Merlano, quedó en el olvido con el gobierno Duque, lo dejaron allá quieto, vuelve y se retoma con el gobierno de Gustavo Petro las relaciones con Venezuela, pero se trae en el momento más álgido del escándalo de Nicolás Petro, y esto tiene un objetivo que no puede ser coincidencia, y es que se avecinan unas elecciones regionales, y como se ataca al centro izquierda con el tema de Nicolás Petro, se atacará al centro derecha con el tema de Aida Merlano, con el tema de estar comprando votos, de estar dañando realmente la elección regional. Y detrás de todos estos chismes de pasillo, como también noticias confirmadas, ya sea del tema de la infidelidad de Nicolás Petro, del despecho que se habla de Day Vázquez supuestamente, y de su nueva novia Laura Ojeda, que en este momento está embarazada de Nicolás Petro, y que por eso Day Vázquez hizo lo que hizo de haberlo destruido, porque podemos decir que hoy le destruyó su carrera política, y eso sí es cierto. Todo este tema queremos que no se desvíen chismes en cuento, en que Aida Merlano sí estuvo con Alex Char, que era la novia del hermano mayor, que era la novia del señor empresario. No queremos ver eso, sino el grave problema que está sucediendo en Colombia es que grandes grupos económicos, al margen de la ley, muchos otros que piensan comprar la conciencia de colombianos, están haciendo las campañas políticas simplemente comprando los votos, en este caso en la costa atlántica, específicamente en la Casa Blanca que encontraron en Barranquilla, girando 50,000 pesos por voto. Un tema triste, un tema que es un desconsuelo para todos esos nuevos líderes, nuevos partidos políticos que quieren presentarse en la nueva contienda electoral, presentar su nombre, presentar propuestas, presentar programas, pero que se ven enfrentados a estos grandes grupos económicos que tienen monopolizado el tema de las regiones, las listas, los avales, y también, ¿por qué no?, incidencia en las alcaldes, gobernadores y hasta de la misma presidencia. Desde Canal Ecovisión rechazamos todos estos delitos electorales y les queremos invitar a que ni un escándalo acalle otro escándalo, ni que un escándalo tape otro escándalo, sino que como colombianos tengamos siempre esa conciencia de que
nadie pueda comprar nuestro voto. Esta es la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. Su opinión es importante. Estaremos pendientes de los mensajes en el chat de Ecovisión Colombia, la editorial cada 8 días. Una feliz noche para todos. Permiso.